Un año después de estrenar Futuros Difuntos en el Théâtre Sogano de Toulouse, la compañía La Zaranda sigue haciendo kilómetros para llevar su trabajo a los escenarios más diversos. Hay que matarse. No hay otro motivo para seguir vivo. ¡Desfilar, Futuros Difuntos! El Teatro de La Zaranda está donde lo llaman, ¿no? Donde hay un público que, bueno, que parece que sigue interesado en las preguntas que La Zaranda puede dejar, ¿no? Aquí comenzamos a contar la historia. ¿No es historia lo que ya ha pasado? ¿Cómo puede comenzar entonces lo que ya fue? Cortar el pasado que nos estrangula. Cortar por sano. Con tenacidad y sacrificio, La Zaranda, teatro inestable de Andalucía-La Baja, resurge constantemente de su inestabilidad, en ese sobrevivir y tirar millas de quien no baja la cabeza. El que haga que no agache la cabeza, aún no ha nacido. Somos vosotros, siervo, vasallo. Me encerraron como a un muerto en vida. ¿Y qué queréis? ¿Que vuelva a arrodillarme? ¿Ah? Yo creo que tenemos dos nacimientos, uno en el año 78 y otro en el año 87, porque La Zaranda es hasta que es cuando vamos a América, cuando La Zaranda se consolide y bueno, y yo creo que estamos vivos teatralmente gracias a América, porque es allí donde se nos empieza a valorar. Parecen más cercanos los teatros de América que muchos de nuestra península, no solo los de Cataluña, donde les han contratado 5 veces en sus más de 30 años de carrera. En esta temporada ya se han vuelto a patear América y ahora van a volver. En todos estos años de ahí se han traído, además de experiencias vividas, muchos objetos que se han incorporado a su universo. En los trabajos de Zaranda yo creo que nunca ha habido escenografía. Ha habido una valoración de los objetos muy importante, hasta tal punto que a veces los objetos han sido más importantes que los actores, o por lo menos han comunicado tanto o más que los actores. Nunca estaremos de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. En el manicomio de Futuros Difuntos, a los actores Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos les acompañan otros internados de madera. Son santos sincréticos, ¿no?, que adoran la población, en muchas poblaciones de Guatemala. Y estando allí nos parecieron que comunicaban que tenían una fuerza fuera de lo común, ¿no?, que no eran en realidad un muñeco hecho para la estética ni para el arte, sino que verdaderamente habían sido creados para la adoración, ¿no? Son Maximones, son San Simones, ¿no? Y nos parecía importante, dado lo que queríamos o intuíamos creativamente que podía hacer ese trabajo, ese paso de la sacralidad a un mundo tan desacralizado como el que aquí tenemos, ¿no? De venir de un mundo donde todavía lo religioso está en un contexto casi de lo mágico, y venir a un mundo donde lo burdamente material se impone ante cualquier acto de sensibilidad humana. Porque quisimos cambiar el mundo, nos encerraron en este manicomio. Que estos personajes son el reflejo de ese espíritu que, por otra parte, bueno, es ese paso del idealismo al nihilismo que ha vivido Occidente, ¿no? Yo creo que hay todo eso, y creo que, como en las obras de Zaranda, también hay cierto resquicio siempre a la esperanza, ¿no? Por lo menos a una esperanza que no va del presente a la tumba, sino que escapa un poco de eso, ¿no? Lo que pasa es que los bufones se cansaron de esta farsa. Lejos de doblegarse ante las dificultades y pagando el alto precio de mantenerse independiente, La Zaranda sigue trabajando fiel a su espíritu, dejando pasar a través suyo lo hondo y lo inexplicable, haciendo del misterio lienzo para risas y punzadas, y con la mirada y la energía ya puestas en un nuevo proyecto. Nadie lo quiere creer. A estos náufragos tan experimentados en encontrar senderos en el desierto, no habrá patrón que les eche el guante verdaderamente. ¡Fuego!
la zaranda ha tenido esa perseverancia, ¿no? Esa gran virtud de saber aguantar, ¿no? Como decía Belmonte. Y luego es la fe que sin duda uno siempre tiene en que el teatro recupere territorios usurpados por mecanismos, digamos, mercantiles que no corresponden ni al arte ni al espíritu, ¿no? Yo creo que esa perseverancia y esa fe han hecho que la zaranda pueda estar después de 30 años en la batalla todavía, ¿no?